Buenas tardes. No voy a agradecer más porque ya agradecí varias veces. Cuando Álvaro me pidió hablar de estos temas, me manifestaba que había una ausencia cierta de casuística y jurisprudencia en muchos de estos asuntos. Y me pidió que traslade la experiencia argentina, la cual tampoco es tan vasta. ¿Por qué? Más allá de que existe mucho conflicto y mucha circulación y muchas sociedades, muchísima jurisprudencia en casi todo sentido, lo cierto es que nadie toma en serio las garantías sobre las acciones o sobre las cuotas o parte de interés. No es algo que dé certeza alguna. Prácticamente es el último recurso que tienen los abogados al momento de sugerir alguna garantía para terminar con algún conflicto. Menos aún se acepta como garantía para obtener algún crédito. Es decir, la única forma en que se constituye una prenda de acciones es para terminar un conflicto societario como saldo de pago del precio de las acciones que están siendo transferidas a quien las compra para terminar con el conflicto. Nadie va a comprar un bien y va a prendar sus acciones. ¿Cuál es la razón principal? La diferencia de lo que ocurre en Costa Rica, que en ese sentido tiene una regulación bastante superior. El derecho de voto, olvidémonos de los derechos económicos, los derechos políticos quedan en cabeza del deudor prendario y no hay pacto en contrario. No se puede pactar que el voto, aún convencionalmente dejar de lado la manifestación del artículo 219 de la Ley de Sociedades Comerciales o de la Ley General de Sociedades. No, el derecho de voto siempre va a quedar en cabeza del deudor prendario. ¿Cuál es el problema sustancial? Que el valor de la acción, el valor de esa garantía, depende directamente del patrimonio de la sociedad. Y ese patrimonio de esa sociedad va a depender directamente del derecho de voto del deudor prendario. Entonces, la garantía puede quedar vaciada en 30 segundos con un par de decisiones votadas por el deudor prendario sin que el acreedor se entere. Y eso sucede usualmente. Nosotros hemos tenido un caso con José que paseamos por Buenos Aires varias veces intentando evitarlo. Se constituyó una prenda de acciones y llegó el momento de subastarla. La sociedad se concursa. Cuando llega el momento de subastar, pedimos el secuestro. Para subastar tenés que secuestrarlas. Gran debate. ¿Se pueden secuestrar las acciones? Sí, se pueden. Después de varias apelaciones se concedió, es verdad, para subastarlas hay que secuestrarlas. Eran acciones escriturales. Entonces planteamos, bueno, ¿cómo se secuestran? Nos sentamos, ¿cómo secuestras una acción escritural? ¿Qué haces? ¿Recortás el papelito y te llevas el papelito del libro de asiento? No, el secuestro, que es el desplazamiento del poder fáctico sobre la cosa, en este ámbito debería ser el traslado de los derechos de voto al acreedor prendario. O sea, ya no me importa esa limitación del artículo 259, porque esta persona ya está en mora. Entonces, desde el momento que está en mora, ¿quién tiene mayor incentivo de proteger el valor patrimonial de la acción? La persona a la cual le conviene que eso valga más. Ya el accionista, deudor, ya no le interesa tanto e incluso tiene un incentivo de generar alguna especie de trasvasamiento para que ese patrimonio vaya a otro lado y vaciar a ese cascarón que es la acción. Bueno, nunca pudimos convencer a nadie. No hay ningún fallo que haya establecido el desplazamiento de los derechos. Y cuando se discute académicamente, la mayoría sostiene, el derecho de voto es sagrado, le corresponde al accionista, ¿cómo vas a escindir eso? Hay algunos autores que obviamente lo admiten, pero la mayoría no, la ley tampoco, la jurisprudencia ciertamente no. Con lo cual, no se constituye en prenda salvo que sea último recurso. Y para decir, bueno, por lo menos te tengo agarrado de algo. Ahora, supongamos que tengamos la suerte de subastar esas acciones. Perdón, paréntesis. Hay una gran diferencia entre el derecho argentino y el de Costa Rica. Ustedes llaman a la acción o la definen como el título, ¿no? Es decir, y en Argentina no. En Argentina la acción es un concepto ideal y el título es el papelito donde se incorpora la acción, es decir, se le da cuerpo a la acción. Hay un título que representa acciones, pero el título no es la lámina. La gran mayoría de las sociedades cerradas no tiene títulos y tiene acciones.
La acción es una palabra, una comodidad verbal. No sé si alguien leyó Tutú de Alf Ross. Es una palabra que reúne en sí misma un conjunto muy complejo de normas que atribuyen al Estado de socio. Son los derechos y obligaciones que hacen al Estado de socio. Bueno, lo que da esos derechos y obligaciones es la titularidad de una acción, que es un concepto, nadie lo toca. No puede abrazar una acción, no se le puede dar un beso a una acción. A lo máximo se puede tener en la mano un título que representa una o millones de acciones. Bueno, acá no es así. Entonces, acá podría secuestrar el título. Agarrás el papel y tenés la representación de las acciones. Nosotros no. Tenés que secuestrar un ente ideal. Por eso el secuestro, en términos de desapoderamiento, como se secuestra un auto que estaba prendado, ya no se lo deja manejar al señor cuando ya está en mora. A ver si lo choca. No, déjame, lo guardamos. Bueno, en el caso de las acciones, ese desapoderamiento sería el desplazamiento de los derechos de voto para que no tome decisiones que lo vacíen de contenido y nos haga perder la garantía. No pasa. O sea que esta garantía no es utilizada en materia societaria, con lo cual frustran muchísimas operaciones y evita cierta circulación y acceso a la financiación que podría permitir a las pymes acceder al crédito. Bueno, las dificultades que existen para subastar las acciones o las cuotas tornan esta garantía totalmente ineficaz y lejos del anhelo de garantías autoliquidables. Supongamos que logramos secuestrar, hay que subastar. ¿Quién subasta? Cuando trabajaba con Ricardo tuvimos una subasta de acciones y se las dimos a un martillero. Se hace la subasta por martillero, nulidad. Se solicita la nulidad porque en realidad la subasta no la tenía que llevar a cabo un martillero. Como las acciones, aún cuando se trataban de una sociedad cerrada, no cotizan en bolsa, la naturaleza del bien, la acción, debía ser subastada por un corredor bursátil. Bueno, listo. Otro caso, vamos ahora por el corredor bursátil. A los 2 años hacemos todo el procedimiento, el juez lo acepta, se remata, nulidad, porque se planteó que debía subastarlo a su martillero. Cámara confirma, nulidad. Entonces, ¿quién subasta? Te vuelves loco. O sea que no hay ningún incentivo para que la prenda tenga efectos. O por lo menos para que la prenda sea eficaz como garantía. Con el tema del usufructo no hay mucho conflicto. Sí, está planteado en el temario, pero lo cierto es que si bien en principio los derechos de voto quedan en cabeza del nudo propietario, se puede contractualmente trasladar esos derechos al usufructuario y es lo común. No hay mayores conflictos. Así que no voy a hablar de eso. El tema de los embargos, sí se pueden embargar, estamos en el mismo caso, más o menos lo que hablaba Álvaro. ¿Cómo se embargan las acciones o las cuotas? Vas con un oficio, vas a la sede social y dejas el oficio. Embargo estas acciones, supongamos que es una SA. Te toman el embargo, dicen, bueno, vamos a inscribir. Y justo 2 días antes, es decir, cuando llega el momento de la inscripción, justo 2 días antes de la fecha en que llegaste con el escribano, se había transferido ese paquete accionario. Porque el libro, por lo menos en Argentina, no sé cómo es acá, el registro lo lleva la propia sociedad. Bueno, eso hace que correcta práctica societaria se pida en el mandamiento de embargo que se persiga al presidente del directorio por el mundo hasta que demos con el libro a los efectos, es decir, todo ese día lo podés seguir por toda la ciudad, romper todas las puertas, porque siempre está lo del contador, no, al final estaba lo del accionista, ¿y por qué el accionista? Bueno, lo podés perseguir, se rompen todas las puertas y ahí trabás el embargo ese día. El que no hace eso nunca va a poder trabar un embargo en Argentina. Trabado el embargo, después va a haber que subastarlo y para eso va a haber que secuestrarla. ¿Cómo se secuestran esas acciones? Bueno, y después hay que subastarla. ¿Quién la subasta? Bueno, entonces las acciones y las cuotas no son algo apetitoso en términos de garantía para la satisfacción del crédito. Yendo al tema de las restricciones a las transferencias, sucede algo similar, no sé si ustedes lo tienen regulado, pero en Argentina sí está regulado, sobre todo para la sociedad de responsabilidad limitada, y se entiende que también para todo tipo, en realidad para la sociedad anónima, porque las personalistas exigen unanimidad de aceptación. Sociedad de responsabilidad limitada, por ley, tienen 2 limitaciones. Se pueden limitar, pero no prohibir, no impedir.
La primera es una conformidad que hasta puede ser unánime de los socios, mayoritaria o unánime, del ingreso a ese factor exógeno que puede generar conflicto en la sociedad. Y la segunda, lo que se denomina el derecho de tanteo, que es el derecho de adquirir con preferencia. No nos confundamos, no es el derecho de suscripción preferente del aumento de capital, es el derecho de adquirir con preferencia. Ante la eventualidad de un intento de transferencia de cuotas a un tercero, los socios, de acuerdo con su porcentaje, pueden decir, no, déjame comprar a mí primero. ¿Se pueden pactar o no se pueden pactar en el estatuto? Tienen que estar pactados en el estatuto. Pueden ir las dos modalidades de limitación o se puede optar una por la otra. Obviamente, la exigencia de conformidad tiene que estar fundada, la negativa. Tiene que estar fundada y hay fallos. No podés decir no. En caso de ¿cómo es la modalidad y la mecánica? El socio que quiere transferir sus cuotas tiene que notificar a la gerencia que quiere ceder sus cuotas. Y tiene que informar a quién y por qué precio y cuáles son las condiciones de la operación. No alcanza el precio solo. ¿Quién va a ser la persona que va a adquirir? ¿A qué precio? Y qué más, garantías, plazo, etcétera. Primero. Entonces, supongamos que tiene las dos limitaciones. La gerencia tiene que transmitir esa voluntad de ceder a los socios. Los socios tienen que tener un plazo que tiene que estar fijado estatutariamente y que no puede superar los 60 días. De lo contrario, se considera que hay conformidad. Para expedirse respecto de si dan la conformidad o no la conformidad al nuevo ingresante. Si no la dan, tiene que justificar por qué. Y si no la dan, el socio disconforme, el que quería ceder las cuotas, puede ir a la justicia. Va a llevar su tiempo. Pero la justicia decir, no, acá no hay una razón. Una cosa es que quiere ingresar un criminal o un competidor o una persona que no reviste las calidades que se estima debería tener. Por ejemplo, una sociedad de médicos. Bueno, la verdad que el que ingrese un abogado tal vez podría ser una causal justa de rechazo a esa conformidad. Sobre todo. Bueno, en ese caso, si la justicia dice que no existió justa causa, se revierte la situación, se obliga a esa persona a ceder las cuotas y los otros socios no pueden luego ejercer el derecho de adquisición con preferencia. Es decir, jugártela por no prestar la conformidad, si te sale mal, te limita, neutraliza el derecho de adquisición preferente, en la medida que estén pactados los dos. Luego, tenés que aceptar que ingrese el tercero que en principio quisiste evitar que ingrese. En el caso del derecho de tanteo, ¿cómo funciona? Los socios, cuando la gerencia le comunica la voluntad de ceder de uno de los socios, pueden decir, bueno, voy a ejercer el derecho. Y lo puedes hacer sin impugnar el precio o impugnando el precio. Porque a veces suele ocurrir, en los conflictos sobre todo, que el socio quiere ceder y tira un número altísimo, altísimo. ¿Para qué? Para hacer meter a un competidor o a una persona con cierto poder fáctico que amedrente. Entonces, mis cuotas las voy a ceder a tal persona por $1.000.000. Y capaz que con todo el amor del mundo salen $100.000, ¿no? Bueno, ahí lo que hace una persona que está en el tema dice, bueno, si hay alguien que está dispuesto a pagar esa locura, por favor, deme todos los datos porque lo voy a denunciar a la UIF porque probablemente esté lavando dinero. Bueno, ahí se eliminan automáticamente gran parte de los supuestos de cesiones ficticias. Pero supongamos que suceda. Y no, verdaderamente está dispuesto a gastar más plata de la que corresponde. Bueno, entonces los socios van a impugnar el precio, pero van a ejercer el derecho de adquisición preferente. Entonces, ¿qué se va? A una pericia judicial. Va a haber un perito que va a determinar el precio, quién sabe cómo, porque es bastante difícil en sociedades cerradas. Entonces, supongamos que tenemos un valor, cuando impugnás el precio tenés que decir cuánto estás dispuesto a pagar. Entonces, yo impugno el precio, para mí valen 100, y el socio que quería ceder dijo 200. Supongamos que la pericia da 180, perfecto. Entonces, ese socio me va a vender a mí a 180. A 180. Yo no voy a tener que pagar 200, voy a tener que pagar lo que dice la pericia. Ahora, si decía que valía 250, yo voy a estar obligado a comprárselas, pero no a 250, a 200, porque no estoy obligado a pagar más de lo que la persona originalmente estaba dispuesta a vender. Supongamos que la pericia da 50, el socio va a estar obligado a venderme a mí
el que quiso ceder a un precio más alto, pero no a menos de 100, que era lo que yo estaba dispuesto originariamente a pagar. Parece un juego de palabras, pero bueno. ¿Cómo son las costas de ese procedimiento? El que está más lejos del resultado. Ese paga las costas. Y si se sostuvo un resultado equitativo, costas por su orden, en partes. Y eso es todo lo que hay sobre limitación. Lo que puede ocurrir es, en el caso de la subasta de cuotas, si se produce, es que cuando hay limitación a la transferencia de cuotas, entonces el juez, antes de subastar, tiene que notificar a la sociedad para que dentro del plazo de 15 días venga con alguna solución tratando de evitar la subasta y del ingreso de un tercero. Si pasados los 15 días no se llega a ningún acuerdo, se va a realizar la subasta, pero antes de adjudicar las cuotas, va a volver a darle una nueva notificación a la sociedad por un plazo de 10 días, a ver si recapacitan, y traen a otra persona o la sociedad compra las cuotas y después se arreglará internamente cómo se dividen o cómo se trasladan, o que los socios decidan adquirirlas. Si pasa ese plazo, ya está, se adjudican al adquirente y no rige ninguna limitación a la transferencia porque ese es el procedimiento que equilibra la limitación a la transferencia. Te doy varias oportunidades, no las aceptaste, listo, no hay transferencia que valga cuando es una subasta de cuotas. ¿Y cuál era el problema del tema de la transferencia de cuotas? En este caso, en la subasta, ¿quién va a adquirir acciones en minoría o cuotas en minoría? Acá en Costa Rica, supongamos que nadie. ¿Quién va a adquirir cuotas en minoría de una sociedad cerrada que no tiene liquidez? Nadie. Entonces lo que ocurre normalmente es que es el acreedor es el que compensa. El acreedor es el que compensa. Y normalmente se paga un dinero muy inferior a lo que valen las acciones. ¿Y quién es el acreedor en la mayoría de los casos? Ya les dije que en el caso de las prendas, normalmente son los propios adquirentes de las acciones. Es decir, yo cedo mis acciones, me van a pagar el precio en partes. No tienen garantías inmobiliarias, no tienen otras garantías, bueno, prendamos las acciones. Cuando voy a subastar, normalmente era el ex socio que se fue, el que va a subastar y va a compensar su crédito mucho más barato de lo que las vendió, probablemente mucho más barato de lo que ya le pagaron. Hay un caso paradigmático que es Pereira contra Klein, donde se declaró la nulidad de la subasta por ese tema, que lo tengo acá. Y dice más o menos así. La idea subyacente era que el demandado se alejara de la sociedad a cambio de la restitución de lo aportado, quedando como acreedor por ese concepto. Es decir, transfiero mis acciones, cobro una parte generalmente al principio de la operación y después el saldo queda garantizado con la prenda. Sin embargo, a partir de la subasta cuya nulidad aquí se trata, se dio la situación inversa. Es decir, yo me quería ir y quería que me paguen las acciones y las prendé. Pero se da la situación inversa que Klein, que era el accionista, volvió a ser adquirente del 100% de las acciones, porque todos dieron garantías solidarias, todos los accionistas prendaron sus acciones en solidaridad. De las acciones, tomando así el control de Aswell, que era la sociedad, y desplazándose a los accionistas originarios. Desde esa óptica, la subasta de las acciones de los demandantes en las condiciones relatadas y con los severos reparos señalados, importaba un claro apartamiento de lo previsto en el acuerdo, que era yo me voy, o acá estoy ingresando con el 100% y ya cobré. Y por lo mismo un proceder incompatible con el deber de buena fe que debe regir la ejecución de los contratos. ¿Está mal lo que hizo Klein? Yo creo que no, porque le tenían que pagar y no le pagaron. ¿Y qué otra forma de cobrar tenía? Subastando las acciones. Ahora, ¿es justo? Podría ser que no. Ahora, ¿qué otra alternativa había? Entonces, la única conclusión que se puede sacar de este tema es que la prenda no es negocio para nadie. Si tenés la suerte de ejecutar y quedarte con el 100% de una sociedad, tenés que tener la doble suerte de que esa sociedad siga estando igual que cuando te fuiste. O mejor, porque probablemente esté peor si no te pagan las acciones. Porque por ahora no te la pagaron, que es lo más común. Y no tengo mucho más para agregar sobre este tema. Gracias.